o al menos también es recurrente en cuanto a decir tengo una alergia. ¿Será que tenemos una alergia? El 16 de mayo es un día en el que se conmemora justamente el Día Mundial del Angioedema Hereditario. Y nosotros estamos en comunicación con Darío Josvia, quien es miembro del Comité Científico de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, a quien agradecemos su atención. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Gracias, Danisa. Buenos días para vos, ustedes y toda la audiencia. Bien, ¿por dónde comenzamos cuando tenemos que hablar de alergias? Bueno, en realidad, vos bien lo mencionaste, esto es una enfermedad que se llama angioedema hereditario y que simula ser una alergia. Bien, ¿Por qué digo simula ser una alergia? Porque el paciente consulta porque se le hinchan las manos, como vemos ahí en las imágenes, las manos, los pies, puede ser la cara, son edemas realmente hinchazones deformantes. Entonces, cuando una persona en general ve eso, dice, uy, ¿qué tenés? ¿Una alergia a qué? ¿Te picó algún bicho? ¿Tomaste algo? ¿Comiste algún alimento que te hizo mal? Y muchas veces los médicos de atención primaria también, cuando ven algo hinchado, edematizado, tienden a asociarlo con una alergia. Pero esta es una enfermedad diferente, se llama angioedema hereditario, justamente porque es una enfermedad genética, es una enfermedad poco frecuente, está entre las EPOF, que se llaman enfermedades poco frecuentes, porque es bastante rara, o sea, ataca a una persona cada 50.000 habitantes. Es rara, pero tiene implicancias muy serias en la vida de la persona, es decir, si a la persona todo el tiempo confunden esas hinchazones con una alergia, el diagnóstico es erróneo y el tratamiento también es erróneo. Ahí vemos en la imagen, ves que son cuadros deformantes, realmente la cara se le edematiza, los labios, los ojos, y esto se debe a esta enfermedad genética que se puede transmitir a la descendencia con una chance de un 50%. Es decir, que la mitad de la descendencia de la persona que padece angioedema hereditario puede padecerlo también. Por eso es que cuando diagnosticamos un paciente, tenemos que hacer un árbol genealógico y buscar también en el resto de la familia si padecen esta enfermedad. No solo son los edemas que ustedes ven en las fotos, que son sí. la cara, las manos, los pies, sino que el paciente también puede presentar hinchazones o edemas en los intestinos. Y eso se traduce, no se ve en la parte externa, pero se traduce en terribles dolores cólicos abdominales y que no calman con los antiespasmódicos o los antialérgicos comunes que todos conocemos. Entonces, eso es otra cosa que nos tiene que llamar la atención. Edemas recurrentes, recurrentes quiere decir que vienen y se van, de los labios, como ven en esa foto, de la cara, de los ojos, acompañados de terribles cólicos abdominales y que no ceden con el tratamiento antialérgico convencional. Es decir, si un paciente así hinchado va a una guardia y le aplican adrenalina, corticoides, antihistamínicos, que es lo que se hace en primera instancia cuando se piensa en una alergia, estos pacientes no responden a ese tratamiento, porque justamente es una enfermedad que no es alérgica. ¿Cómo se diagnostica? Se pide un análisis de sangre, que es muy simple, que es gratuito para el paciente porque se ha centralizado últimamente en el CONICET, en La Plata, se manda la sangre allá y se hace el análisis que diagnostica si tiene o no tiene el paciente esta enfermedad. Una vez diagnosticada, tiene un tratamiento específico para tratar esas crisis de terribles edemas, o hay últimamente también tratamientos preventivos para que el paciente no sufra de estas crisis. Ujú. Entonces, pero fíjense en las imágenes que la calidad de vida del paciente es muy mala mientras la enfermedad no sea diagnosticada. Claro. Y se considera que en todo el mundo hay un retraso de aproximadamente 8 años en el retraso del diagnóstico, justamente porque el paciente va de un consultorio a otro pensando que es una alergia, pensando que comió algo que le hizo mal, cuando en realidad tiene otra enfermedad muy distinta y muy digamos, impensada, si se quiere. Claro. Por eso es que este 16 de mayo es el Día Mundial del Angioedema, para crear conciencia y que la gente vea que puede tener esta enfermedad y consultar en general a un especialista en alergia.
Para poder identificarlo en el caso de los primeros episodios, ¿en cuánto tiempo se inflama, se produce ese edema en cualquiera de las partes del cuerpo? Porque cuando resulta ser por alguna alergia, por lo general es de manera rápida en que se inflaman tanto las manos o la boca. ¿Este es el mismo lapso de tiempo? No, Danisa, esa es una muy buena pregunta porque también para los diagnósticos diferenciales, eso ya por parte del médico, como vos bien dijiste, si a vos te pica una abeja y sos alérgica, la reacción alérgica es en minutos. En minutos se te puede cerrar la glotis, la garganta y terminar en las guardias de un hospital con una reacción alérgica. Estos edemas son mediados por una sustancia que se llama bradiquinina, que no es la histamina que produce alergia, entonces son de instalación más lenta. Son recurrentes, son de instalación, aparecen en horas y duran varios días en general. El tema es que si agarras, te toma la glotis o la garganta, la laringe, se cierra aquí, hay posibilidad de asfixia y hay pacientes que han llegado a fallecer por esta enfermedad. Por eso la hinchazón por fuera que vemos en las fotos es una cosa, pero es muy grave si afecta a la laringe y ahí hay que actuar con esos medicamentos específicos que yo te decía, que actualmente afortunadamente ahora los hay. Hace 30 años cuando empezamos a ver esta enfermedad no había, se llamaba enfermedad huérfana porque no había tratamiento y lo que había que hacer era transfundirle al paciente plasma fresco de un donante, sangre de un donante que tiene esa proteína que al paciente le falta. Ahora afortunadamente eso se ha dejado en desuso porque existen estos nuevos tratamientos que yo te comentaba. ¿Y a qué edad puede aparecer esta enfermedad o manifestarse esta enfermedad? En general aparece en la infancia porque es hereditaria, hereditaria si los padres lo tienen, pero hay también mutaciones espontáneas. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede mutar su gen y ser el primero en la familia, sin necesidad de tener padres afectados. Entonces, como nace el paciente con este déficit genético, generalmente los síntomas empiezan en la infancia. Son chicos que les duelen mucho la panza, terribles cólicos, se hinchan al golpearse. Es muy frecuente que en los colegios, cuando vayan, se golpean jugando con otros compañeritos y tienen esos terribles edemas en la cara, en las manos. Entonces ahí ya uno empieza a sospechar que son edemas que comienzan en la infancia. Pero como te decía, el diagnóstico a lo mejor se hace a los 15 o 20 años. Claro. Pero esto es por no pensar justamente en la enfermedad. Hablaba de lo que son esos dolores o cólicos cuando el edema se produce en los intestinos. En las otras partes del cuerpo, ya sea laringe, que también, o en otros órganos internos, o en manos, pies, cara, ¿también se manifiesta con mucho dolor? Sí, en general son edemas que no pican, son hinchazones que no pican, no van acompañados de urticaria. La urticaria son esas ronchas rojas que aparecen en el cuerpo y pican mucho. Eso ya nos hace pensar en una alergia. Este tipo de enfermedad cursa con edemas o inflamaciones, pero sin urticaria y sin ronchas. Y tiene como una anestesia. El paciente es como que se le duerme la mano o se le duerme el labio antes de empezar a hincharse. Y te decía que, bueno, esto vos me preguntabas en órganos internos. Si sucede en los intestinos, da esos cólicos abdominales. Muchas veces estos pacientes han sido operados, han sido llevados a quirófano pensando que tenían una apendicitis o un abdomen agudo, cuando en realidad, cuando lo operaron y miraron adentro, se dieron cuenta que no había ninguna enfermedad, solo que había las asas intestinales, los intestinos hinchados, inflamados como ese labio que vos viste en la foto. El cirujano apenas lo ve, se da cuenta que es un intestino inflamado, pero no hay una enfermedad, hay una patología ahí. Entonces, esas operaciones obviamente que por no saber han sucedido. Muchos pacientes nuestros nos cuentan que antes de ser diagnosticados lo han operado de algo que nunca supieron lo que fue, por ejemplo. Ante la mínima sospecha, ¿dónde se debe acudir? ¿A un alergista, a un médico clínico? Bien, cualquier médico que sospecha y piensa esta enfermedad, sea pediatra o médico clínico o médico de atención primaria, si la piensa, la puede diagnosticar pidiendo ese análisis que yo te mencionaba. Exacto. Pero lo que sugiere el consenso argentino y las guías internacionales de esta enfermedad es que sea tratada por un especialista, es decir, el médico clínico o pediatra cuando la sospecha o el paciente, si se ve reflejado en esas fotos y sospecha que puede tener esto, por ahí lo más lógico es que consulte a un especialista en alergia
que los hay en todo el país, en todas las provincias o en todas las zonas hay médicos expertos en esta enfermedad que forman parte de ese comité científico de angioedema hereditario que vos mencionaste al comienzo. Para saber dónde hay un especialista en cada lugar del país, de hecho en Paraná ustedes los tienen médicos que saben de esta enfermedad también. Para saber quiénes son, tienen que ingresar a una página que es de la Asociación Argentina de Alergia, que es www.alergia.org.ar. Ahí hay una otra solapa que usted dice ubique, que les dice ubique un alergólogo, y vos, de acuerdo al lugar del país donde vivís, podés ubicar los médicos especialistas en alergia, y hay otra sección más de médicos más especializados en angioedema hereditario. Ha sido muy claro en lo que es la explicación de lo que son estos edemas hinchazones, la diferencia en las causas, que puede ser por alergia o no, y la explicación sobre esta enfermedad. Darío, agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y difundir esta enfermedad que es rara, pero existe y hay muchas personas que la padecen y muchas aún sin diagnosticar. Exacto, a prestar atención entonces. Muchísimas gracias, hasta luego.